Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a la clase número 4 del curso CSS desde cero, edición 2017. Hoy llegamos a la clase número 4, es decir, a la mitad del curso, con lo cual ya los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento ya te dan una base bastante sólida. Hoy llegamos a uno de los temas más importantes y más incomprendidos de CSS. Hay incluso mitos incorrectos sobre este tema que vamos a intentar dilucidarlos el día de hoy. Este tema es bastante incomprendido y a la vez es un tema que si tú lo entiendes bien vas a poder hacer prácticamente cualquier diseño. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de posicionamiento, de la propiedad position y todas sus propiedades derivadas o asociadas. Y es que el término position ya te debe dar una idea. A través de la propiedad position, tú puedes colocar un elemento donde te dé la gana, absolutamente donde y cómo te dé la gana. Sobreescribir el flujo, ponerlo a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, donde tú quieras, lo cual te da posibilidades enormes a nivel de layouts o a nivel de creación de interfaces. Recuerden que CSS es el lenguaje con el que se diseñan las interfaces, ¿ok? No se diseñan con JavaScript, ni con PHP, ni con nada, sino con CSS. JavaScript le añade interactividad, pero las interfaces se diseñan con CSS. Y este tema es muy importante, pero tiene bastantes complejidades que vamos a ver hoy día. Pero en resumen, Position te va a permitir posicionar los elementos donde tú quieras. Así que vamos a ello de una vez, sin más preámbulos. Yo estaba haciendo aquí algunas pruebas en CodePen para ver que todo esté bien. Y bueno, viendo ya que todo está bien, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a entender un concepto llamado flujo. O flow en inglés. Flow. El flow o flujo es cómo los elementos van apareciendo en la pantalla, cómo el navegador los va dibujando y van apareciendo conforme van apareciendo en el código. Es decir, el primer elemento que aparece en el código es el primer elemento que el navegador muestra en pantalla. Obviamente, tiene lógica, ¿sí o no? Entonces, si yo pongo un H1, uy, esto está con mayúsculas, qué feo. Si yo pongo un H1, hola mundo, ese texto aparece. Y si yo debajo de él pongo un lorem ipsum, pues ese texto aparece debajo del hola mundo. Esto no tiene ningún misterio, es lo lógico. Obvio, sería muy raro que el texto aparezca antes. Yo puedo hacer que el texto aparezca antes, definitivamente. Puedo aparecer que el párrafo, perdón, porque los dos son textos. Puedo hacer que el párrafo aparezca antes y que el título aparezca después. Desde el momento que yo hago eso, puedo hacerlo. A lo que quiero llegar es que desde el momento que yo estoy haciendo eso, estoy rompiendo el flujo natural del HTML, del DOM. Entonces con Position nosotros vamos a romper ese flujo permitiéndonos movernos en cualquier lugar. ¿Ok? Eso es lo primero. En segundo lugar, el segundo concepto, muy importante que ustedes deben entender es qué es un elemento posicionado según la especificación. Según la especificación, un elemento posicionado es aquel elemento que ha salido de su flujo a través de la propiedad position. Es una cosa extraña y la gente se confunde cuando comenzamos. ¿Saben por qué? Porque existe una propiedad en CSS llamada position y position puede tener cualquiera de los siguientes valores. Miren, puede tener el valor static, puede tener el valor relative, puede tener el valor absolute, puede tener el valor fixed y bueno, también hay un valor experimental que es sticky, todavía está experimental. Esta barra vertical, este pipe, significa que son opciones, o sea, es como un O lógico, ¿no? O static, o relative, o absolute, o fixed, o sticky, ¿ok? Sin embargo, tan solo relative, absolute, fixed y sticky, que bueno, sticky es experimental, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Más adelante voy a mencionar de qué se trata, solamente funciona en Firefox, nada más. Pero vamos a ignorarlo durante el resto del curso, solamente en un momento lo mencionaré, porque es experimental.
vamos a hablar solamente de estos tres. De él tampoco, solamente ahora. Sucede que para la especificación, tan solo los elementos que tengan position relative, position absolute o position fixed son posicionados. Los que tengan position static, no. Y es que es una especie de contradicción, porque tú puedes decir, oye, pero tiene la propiedad position. Si tiene la propiedad position, en teoría debería estar posicionado, pero no. ¿Sabes por qué? Porque static es el valor por default. Lo que pasa es que existen propiedades por default, valores por default para las propiedades. Entonces, cuando tú no le declaras una propiedad a un elemento, este elemento adquiere su valor por defecto. ¿Ok? Por ejemplo, un párrafo tiene como valor, bueno, los navegadores le dan como valor por defecto a un párrafo margin, un M arriba y abajo, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, margin, la propiedad margin por defecto tiene el valor width. La propiedad width por defecto tiene el valor auto. Entonces, si tú no le especificas un valor específico, 100 píxeles, 200 píxeles, etc., width va a ser auto. ¿Se dan cuenta? Si es block, va a expandirse, y si es inline, se va a ajustar al contenido. Eso ya depende del tipo de elemento. Entonces, aunque tú no lo especifiques, internamente el navegador sí lo está procesando, sí está procesando esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que aunque tú no definas position en un elemento, ese elemento ya tiene internamente la propiedad position en el valor static. Por eso dice aquí, por default. Mientras que para que un elemento sea relative, absolute o fixed, tú manualmente tendrías que escribirle esos valores. Entonces, tan solo si un elemento es relative, absolute o fixed, tan solo en esos casos consideramos que estamos frente a elementos posicionados. Entonces, ese es el primer concepto que ustedes deben entender. O bueno, los dos primeros conceptos, el flujo y el posicionamiento. Bien. En tercer lugar, cuando un elemento está posicionado, se sale del flujo. Vamos a hacer la prueba. H1, position, absolute, y veamos qué pasa. Miren, se puso encima del párrafo. ¿Qué tal que le pongo relative? En relative parece que no hubiera sucedido nada. Y si le pongo fixed, también se nota un cambio. Ok, parece que en relative no pasará nada. Entonces el objetivo de la clase de hoy es entender cada una de estas propiedades. Pero lo primero que quiero que tú entiendas, antes de ir al concepto de cada una, es que cuando tú posicionas un elemento, este elemento automáticamente va a tener nuevas propiedades. Entonces vamos a poner aquí, además, adquiere nuevas propiedades. Esas nuevas propiedades son 5. Son 4 propiedades de offset, así le llaman offset, que son top, right, bottom y left. Y además adquiere una nueva propiedad llamada z-index. ¿Ok? Estas propiedades solamente se aplican a elementos posicionados. Un elemento posicionado es un elemento que tiene position relative, absolute o fixed. Grábatelo bien en la memoria. ¿Ok? Entonces, si tú le aplicas cualquiera de estas 5 propiedades a un elemento no posicionado, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué hace top, right, bottom, left y z-index? Estas 4 primeras lo que hacen es mover al elemento en la dirección que indica la propiedad. Top, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si el valor que tú le des es positivo o negativo, ¿no? Si le das 10 píxeles, no es lo mismo darle 10 píxeles que darle menos 10. Entonces, puede moverse para arriba o para abajo. Right, pues para la derecha o para la izquierda. Bottom para arriba o abajo igual. Y left también para la derecha o para la izquierda. Y z-index es el apilamiento de las capas. Vamos a hacer un ejemplo
sencillo sobre el tema de Z-index. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar este position fixed de H1 y tan solo vamos a decirle que tenga un background yellow, ¿ok? Y le vamos a dar un display inline block. El display inline block es solamente para que el fondo rodee solamente al texto y no se vaya de largo. Y al P le vamos a dar un background pink, rosado. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que el P va a tener un margin top negativo, menos 50 píxeles, por ejemplo. Y miren, lo que estoy haciendo aquí es que el párrafo sube a través de un margin top negativo, sube y como que se superpone con el texto. Aquí no es claro quién está por encima, porque el texto está como raro, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si yo pongo aquí al P color pink para que no se vea el texto? ¿Ok? Y al H1 le vamos a poner color yellow para que tampoco se vea el texto. Fantástico. Acá sucede algo muy curioso, miren. Podemos ver que el H1 está por encima. El fondo del H1 está por encima. Pero el texto del párrafo está por encima del texto del H1, porque si no, no se notaría, pues, ¿no? Si el H1 estuviera por encima, pues el texto, este texto rosado estaría por debajo y no se vería. Es una cosa muy curiosa. A lo que quiero llegar con esto es que existen capas en HTML, en el DOM, ¿ok? Al dibujar el DOM existen capas. Cuando hablamos de capas, hablamos de cosas tridimensionales. Piensen ustedes en dos hojas de papel, por ejemplo. Tengo dos hojas de papel, una puede estar encima de la otra, ¿me entienden? Entonces, este es un div, este es un párrafo, entonces puede haber uno encima del otro. Aunque no usemos position, pueden haber elementos encima de otros, porque se pueden solapar a través de margin o de transform. Pueden moverse estos elementos y quedar uno encima del otro, ¿ok? Muy bien, voy a quitar esto. Y Z-index lo que nos permite es controlar justamente qué elemento aparece por encima, qué capa aparece por encima. Si ustedes han usado Photoshop, por ejemplo, habrán usado las capas. Entonces tú pones una capa por encima y se ve justamente encima de las capas inferiores. Es algo así. Z-index nos permite controlar el orden en las capas. ¿Y por qué Z-index? Porque es el eje Z. Tú tienes un eje X horizontal, tú tienes un eje Y, pero cuando vas a capas que se apilan ya tienes un eje Z, porque ya estamos en 3 dimensiones. Entonces por eso nos dicen que es el índice en el eje Z. Y esa es, amigos, la introducción a position. Para resumir, un elemento está posicionado si tiene relative, absolute o fixed. Y si este elemento está posicionado, automáticamente se escapa del flujo y adquiere 5 nuevas propiedades. Estas 5 nuevas propiedades solamente se aplican a elementos posicionados y no van a tener ningún efecto en otro tipo de elementos. Esa es, en pocas palabras, la introducción a position. Vamos a hablar ahora de posicionamiento relativo o position relative. El posicionamiento relativo, vamos a poner aquí un H1. Ahí está en mayúsculas, perdónenme. Ok, ahí está. Cuando tú le das position relative a un elemento, este elemento aparentemente no cambia. Tú no ves que haya cambiado en absoluto. Sucede con el posicionamiento relativo lo siguiente. En primer lugar, lo primero es que el elemento conserva su espacio en el flujo. Por eso es que tú no ves ningún cambio. No ves absolutamente ningún cambio acá. Vamos a poner que este elemento tenga un background yellow. Entonces, mira, si yo le quito el relative, el background me ocupa en la misma cantidad de espacio. ¿Tú sabes por qué le pongo background yellow? Se lo pongo para poder ver la caja completa. Solo como ejemplo, mira, si yo pongo absolute,
Mira cómo ahora el amarillo llega solamente hasta donde termina el texto. ¿Ven? Entonces ese es mi objetivo al ponerle un color de fondo, ver hasta dónde llega la caja, porque así no se nota. Yo podría pensar que la caja llega hasta acá, pero el background yellow me indica que llega hasta el final del viewport. Bueno, entonces lo primero, como les digo, es que el elemento conserva su espacio en el flujo. Obvio, no se ha movido. ¿Ok? 2. Conserva sus dimensiones originales. Como ustedes pueden ver, no ha cambiado en nada, no ha cambiado en sus dimensiones, no ha cambiado absolutamente nada. Y 3, su contexto es su posición inicial. Su contexto es su posición inicial. Aquí quiero detenerme. ¿Qué cosa es esto de contexto? Cuando hablamos de position en CSS, todo elemento posicionado tiene un contexto. Un contexto es un rectángulo, digamos imaginario por decirlo así, pero es un rectángulo que desde el cual se calcula hacia dónde se va a mover el elemento posicionado cuando tú le des top, bottom, left, right, ¿me entienden, no? Si tú le das top, el navegador necesita saber, por ejemplo, top 50 píxeles. El navegador necesita saber a partir de dónde va a calcular esos 50 píxeles, ¿sí o no? ¿De dónde lo calculo? ¿De dónde a dónde son 50 píxeles? Entonces, eso lo define el contexto. Y el contexto va a variar según cada elemento. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a vamos a poner un div y dentro del div vamos a poner el h1, ¿ok? Lo que queremos hacer con esto es poder ver su contexto a través del div. Ya sé que debería usar clases y no etiquetas de tipo, y ustedes también lo saben, pero son simplemente ejemplos. En un proyecto real deberías usar clases. Vamos a darle un border, un pixel solid red. Muy bien. Como vemos, hay un gran problema y es que el H1 tiene un margin. Ok, para evitar ese problema vamos a darle margin 0 al H1 y listo, ya lo tenemos. Lo que quiero hacer incluso es que tenga un 3 píxeles solid red, perfecto, y que no sea solid, que sea dashed. Es que quiero que sea muy obvio lo que quiero hacer. Muy bien. Ahora, este elemento ya tiene background yellow, ya tiene position relative. Ahora vamos a jugar con estas propiedades top, right, bottom y left. Vamos a darle top 50 píxeles. Miren. Y vamos a darle left 20 píxeles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren. Le he dado top 50 píxeles y se movió hacia abajo. Esa es una cuestión contradictoria, ¿no? O sea, si yo le doy top, el que recién llega a CSS esperaría que se mueva hacia arriba. Pero no se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. Y si yo le doy left 20 píxeles, tú esperarías que se mueva hasta la izquierda, porque el left es izquierda, pero en realidad se mueve a la derecha. Lo que sucede es que tanto top, left, bottom y right no indican hacia dónde se mueve, simplemente indican el lugar desde el cual se empieza a contar. Y siempre la cuenta es en positivo, de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha. Y negativo al revés, negativo de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. O sea, si yo le doy top menos 50 píxeles, esto se va para arriba. Ya no lo veo porque se fue. Claro, se fue, desapareció. Si yo le doy menos 30, ahí veo un poquito, lo veo. ¿Ven? Este menos 20, ahora le he dado menos 20, este menos 20 significa que he empezado a calcular de abajo, por eso, perdón, de arriba, qué tonto, de arriba, porque es top, de arriba he calculado 20 píxeles hacia arriba y ahí he puesto al elemento. Entonces, pensemos algo.
Cuando nosotros movemos un elemento usando top, right, left o bottom, lo que hacemos es que con esta propiedad, con cualquiera de esas cuatro, vamos a indicar dos elementos. Primero, el elemento del contexto y segundo, el elemento del objeto o del elemento que estamos moviendo. Perdónenme si suena de trabalenguas, pero lo voy a intentar explicar bonito. Miren. Cuando yo digo top 20 píxeles, este top significa dos cosas. El top del contexto, miren, el contexto está con líneas rojas, ¿ven? Tiene una línea roja aquí partida. Esto es el contexto. Es decir, recuerden, el contexto es su posición inicial, donde estaba originalmente. Ese es el contexto. ¿Ok? Pero también este top significa el top del elemento, es decir, la parte superior de este hola mundo. Vamos a ponerle un borde para que se note. Border, un pixel solid green, ¿se notará? Sí se nota. Entonces miren, entre la línea roja y la línea... No, border top. Ahora sí, entre la línea roja y esta línea verde hay 20 píxeles. Eso significa top. Top significa el top del contexto y el top del elemento. Entre ellos va a haber 20 píxeles. ¿Ok? No es entre el top y el bottom del elemento, no. Entre el top del contexto y el top del elemento. Entonces, si yo hago un left 50 píxeles, la historia es completamente la misma. Del left del contexto al left del elemento. Y de esa manera ustedes pueden mover los elementos donde quieran. Ahora, ¿qué pasará si yo hago lo siguiente? Veamos. Top, 20 píxeles. Muy bien. Bottom, 20 píxeles. Bottom 30, 40, 50, 70. Como ustedes pueden ver, si yo tengo top y bottom, por ejemplo, le pongo top 30. Miren, a pesar de que top está arriba, tú pensarías que bottom por cascada le ganaría, pero es que la cascada solamente se aplica a las mismas propiedades. Si hubiera acá otro top, ahora sí por cascada gana, porque son la misma propiedad, ¿ok? Pero en este caso no son la misma, son propiedades diferentes. Entonces top le gana a bottom cuando hay un conflicto. Si por error le dice top y bottom, top va a ganar. Y si le doy left 100 píxeles y right 200 píxeles, como ustedes pueden ver, por lo mismo, left le gana a right. Y es que es el sentido en el cual nosotros leemos. Leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso es que top y left son los que ganan. Bien. Entonces, lo único que debes recordar con Position Relative es que el elemento conserva su espacio en el flujo. Miren, aunque yo lo mueva, miren, lo muevo. Top 50 píxeles. Left 100 píxeles. Lo muevo, pero miren, el espacio que este elemento ocupaba sigue estando ahí. No se ha perdido. El hueco se queda. Eso es muy importante según el diseño que tú quieras hacer. Porque en otros valores como absolute o como fixed, este hueco desaparece. Solamente en relative su espacio se mantiene. Ahora vamos a hablar del posicionamiento absoluto. El posicionamiento absoluto tiene varias peculiaridades a diferencia del posicionamiento relativo. Así que vamos a poner aquí position absolute. Y lo primero que vamos a decir es que el elemento no conserva su espacio en el flujo. No, lo pierde completamente. Es como si el elemento desapareciera. Ya nadie lo ve. Miren, yo le pongo absolute. Perdón las mayúsculas. Absolute. Y miren, el elemento se fue. Miren cómo el div que lo contenía dejó de tener altura. Miren, yo voy a comentar esta línea. Y miren cómo el div lo rodea. ¿Ven? Tiene una altura. Es un rectángulo. Pero desde el momento en que le doy position absolute, miren cómo ese div que lo rodeaba ahora se transformó en una línea nada más. Y cómo el párrafo se ha superpuesto con el H1.
Entonces, primera moraleja ante un elemento posicionado absolutamente. Ese elemento no conserva su espacio en el flujo. Su espacio en el flujo desaparece por completo. Ahora, en el segundo, ¿conserva sus dimensiones originales? Pues no, salvo que tenga dimensiones definidas. Pero vamos a decir que sus dimensiones se adaptan al contenido. Claro, porque miren, cuando yo le quitaba el position absolute, este H1, como es un display block, se iba a todo lo ancho disponible. ¿Lo ven? Todo lo ancho disponible. Pero fíjense que cuando yo le quito el position absolute, cuando yo le pongo el position absolute, este elemento tan solo mide lo que mide su contenido. Obviamente yo puedo darle unas dimensiones definidas, por ejemplo, width 500 píxeles, y me los va a aceptar. ¿Lo ven? Me lo va a aceptar. Claro, pero estamos hablando de su comportamiento por defecto si es que tú no le especificas dimensiones. Si no le especificas dimensiones, va a tomar las dimensiones de su contenido, nada más. Y tercero, que su contexto, esta es la parte más importante con los position absolute, su contexto es su ancestro posicionado más cercano. Esta es una de las partes más importantes de la teoría. Tú entiendes bien esto y vas a poder hacer interfaces muy interesantes. Salvador Delgado dice, Position Relative mantiene el espacio en el flujo y el Absolute desaparece. Por supuesto, es lo que estamos diciendo ahorita. Estos dos son muy fáciles de comprender. Sin embargo, el tercero sí es un poquito enredado. Al comienzo, claro, al comienzo. Su contexto es su ancestro posicionado más cercano. Recordemos nuevamente qué cosa es contexto. El contexto es el rectángulo desde el cual el navegador calcula la posición de este elemento cuando lo quieras mover. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí top 20 píxeles, tú ves que se mueve. Si le doy left 50 píxeles, también se mueve. Es fácil creer que se está moviendo respecto a su padre. Pareciera, pero no es así. En este caso se está moviendo respecto a body. Cuando yo digo que su contexto es su ancestro posicionado más cercano, me refiero a su papá. Y si su papá no está posicionado, acuérdate que posicionado significa relative, absolute o fixed. Si su papá no está posicionado, pues busca a su abuelo. Y si su abuelo no está posicionado, busca a su bisabuelo, así hasta que llegue a un elemento que sí esté posicionado. Y si ningún elemento está posicionado, tomará de referencia el viewport, que es este caso. En este caso está tomando como referencia el viewport. Vamos a borrar este ejemplo con textos y vamos a usar un mejor ejemplo para este caso. Vamos a crear por ejemplo, un div con la clase poster, ¿ok? Y ahí va a haber una imagen. Ahorita vamos a traer la imagen. Y va a haber un párrafo. Y ese P va a tener la clase caption. Digamos que es la descripción del texto. Ya, vamos a quitar todo lo que tenemos por acá para este ejercicio con el cual ustedes van a poder entender mejor de qué se trata. Vamos a buscar un póster, Star Wars póster. La película es muy chévere. Este es el original, miren qué chévere. De los años 70. Copiar dirección de la imagen. Bien, vamos a ponerla por acá. Fantástico, ahí apareció. Muy bien. ¿Ya? Y aquí va a ir una descripción, ¿no? Star Wars, película de 1900. Realmente no me acuerdo el año exacto. Yo le voy a poner 70, perdónenme si no es el año exacto. Muy bien. Ahora,
Usemos position para crear un póster bonito. Entonces pongamos acá póster. Y lo primero que vamos a hacer es darle dimensiones. Por ejemplo, le vamos a dar un width de 100 píxeles. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a decir que el póster IMG, la imagen dentro del póster va a tener como width 100%. Perfecto. Vamos, está muy chiquito. 300. 250. Muy bien, ahí está mucho mejor. Ya, entonces miren, le he dado un ancho al póster y he dicho que la imagen que esté dentro del póster tenga todo el ancho del póster. Para que la imagen no se, como la imagen es muy grande, que no se me vaya más lejos. Entonces lo que quiero hacer es un ejercicio muy clásico. Quiero poner este título aquí abajo o aquí arriba, pero sobre la imagen. Deben haber visto eso. Es un ejercicio muy clásico al diseñar una interfaz. Entonces, lo que voy a hacer es que al póster le voy a dar un position. ¿Por qué? Porque como quiero mover esto y quiero sacarlo del flujo. ¿Por qué lo quiero sacar del flujo? Simple. Porque si no lo saco del flujo, quiero desaparecer su espacio. Su espacio en el flujo lo quiero perder. Porque no quiero que me quede un hueco vacío acá. Por lo tanto, yo necesito un position absolute para este elemento. Es decir, miren, caption, yo podría hacer que caption tenga un position relative y luego un top y lo voy moviendo, ¿no? Menos 200 píxeles. ¿Ven? Ya lo moví, está por acá. Vamos a darle un color FFF para que se vea el texto. Y ven, está por acá. Entonces tendría que calcular. Menos 200, menos 400. Ya fue mucho, ¿no? Menos 300. Pero es una forma muy mala de trabajar. Estoy calculando y lo peor, el hueco se quedó acá. Acá abajo se quedó un hueco. Si no me creen, vamos a poner aquí un P. Hola. Y miren que el P está bastante abajo. Y este espacio, este hueco, ¿de dónde salió? Este hueco es el hueco que ha dejado el texto. Porque le di position relative. Entonces, en este caso, no me sirve un position relative, porque me deja un hueco. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar un position absolute. Muy bien, pero ahora yo no veo dónde está este elemento. Lo que voy a hacer es que el póster tenga un position relative. ¿Bien? ¿Con qué fin? Sencillo. Recuerden, para un position absolute, su contexto es su ancestro posicionado más cercano. En este caso, su ancestro posicionado más cercano es el póster. Es su papá, es su padre. ¿Lo ven? Es su padre. Y a su padre le he dado position relative. Por lo tanto, ahora, y esto es lo chéverísimo de diseñar interfaces con position, que ahora el contexto para este caption, el contexto es este rectángulo donde está la imagen. Entonces lo puedo mover donde yo quiera respecto a esta imagen. El detalle es que no se ve. ¿Qué tal que le ponemos z-index 10 y debe estar por ahí oculto? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde se ha ido? Ah, es que tiene top menos 300 píxeles. Qué tonto. Le había dejado el valor de hace un rato. Porque ni siquiera es necesario. Miren, ahí está. ¿Ven? Muy bien. Vean que miren. Vean que acá está el texto. Es decir, sigue en su posición inicial. Sigue en su posición inicial. Pero ahora su contexto es este rectángulo. Por lo tanto, yo le puedo poner top
0, por ejemplo, y miren qué sucede. Ven, aparece arriba. Vamos a darle un background 000, negro. Recuerden que al ser position absolute se acomoda tan solo a su contenido. Así que voy a darle width 100% para que se acomode a todo el ancho de su padre. ¿Ven? Perfecto. Y vamos a darle un padding de 0.5. No, vamos a darle 10 píxeles 0. Eso ustedes ya lo saben por modelo de caja. Y vamos a darle text align center para que el texto se centre. Fantástico. Pero este background le vamos a dar con un poco de transparencia. Y en otra clase vamos a hablar de estos temas de color. Pero por ahora, pues solamente ustedes síganme. Muy bien. 5 no, 8. Pero si le he dado top 0, debería estar en la parte superior, ¿sí o no? Porque tú ya sabes que top significa el top del contexto y el top del elemento. Entonces, si le doy 0, significa que el top del contexto y el top del elemento deben estar juntos, no separados, porque está en 0. Entonces, ¿por qué se separan? Simple, porque esto es un párrafo y los párrafos tienen un margen por defecto que les da el navegador. Entonces, si yo pongo margin 0, ¿ven? Ahora sí. ¿Lo vieron? Está muy chévere. Star Wars, película de 1970. Y esto lo hemos creado con posicionamiento. Este es uno de los ejercicios más comunes. Yo puedo poner bottom 0 y va a aparecer abajo. Solamente que no me conviene que aparezca abajo porque me tapa el título. Miren que ha pasado algo muy interesante. Se queda un vacío acá. Ese vacío ocurre porque las imágenes son inline. Entonces tú desapareces ese vacío dándole display block a la imagen. ¿Lo ven? Se desapareció. Entonces no me conviene poner este título aquí abajo porque tapo el título del póster, así que lo pongo arriba. Y esto, amigos, lo hemos creado usando position. Podemos ir más allá incluso. Vamos a ir más allá y vamos a darle top menos 100 píxeles. Muy bien. Y ahora le vamos a dar overflow hidden. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? Hablamos de overflow. Un overflow hidden oculta todo lo que esté por fuera de la caja. Este elemento está por fuera de la caja. Tú no lo ves porque, claro, está en la parte superior. Se fue hacia arriba y acá termina el viewport, entonces no lo ves. Pero si este póster estuviera más abajo, sí verías el título arriba sobre otros elementos y se vería muy feo. Entonces, para ocultar todo lo que está por fuera le damos overflow hidden y lo que vamos a hacer es que cuando póster esté en hover, el caption va a tener top 0. A ver, pum, miren. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien, muy bien, muy bien. Podríamos, por ejemplo, hacer que este texto ocupe todo el tamaño. Por ejemplo, haríamos acá podemos hacer un width 100%, un height 100%, y ahora me ocupa todo. El problema es que tiene un padding, entonces le quito el padding. Ahí está, ¿ven? Ocupa todo. Ya me tocaría a mí centrar este texto. La mejor manera de centrar este texto es ponerle flexbox. Pero es que no quiero entrar a eso. Vamos a ponerle flexbox solamente para que vean el efecto, ¿ya? Pero vamos a tener otra clase sobre flexbox. Así que vamos a ponerle display flex. Flex justify content center y align items center. Y ahí está al centro. Y lo que tenemos que hacer es un top menos 100%. Ahorita les explico mejor esto. Muy bien, miren. ¿Ven? Chévere, ¿no? Ahora lo oculta por completo. Si tú quieres ir más allá todavía, haces aquí un transitional.3s y mira esta cosa tan hermosa, mira. ¿Qué tal?
Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es todas las posibilidades creativas que te da position. Y uno de los que más se usa es position absolute en combinación con relative. En combinación. ¿Qué pasa? Desde el momento en que tú tienes un position absolute y su padre o su abuelo está posicionado en relativo, este position absolute hijo puede moverse a donde tú quieras en relación al papá. O bueno, o a su contexto. Digamos contexto porque si no se van a marear. Entonces se puede mover donde tú quieras. Mira, sus dimensiones pueden calcularse en base a su contexto. Yo le di width 100, height 100 y ahora mide lo mismo que su contexto. ¿Ven? Lo calculo en base a su contexto. Pero no es eso lo mejor. Lo mejor es que yo le doy top menos 100%, top menos 100% y aparece, y justo se va, o sea, al darle top menos 100%, se va hacia arriba la misma cantidad de espacio que el alto de su contexto. Porque todo se calcula en relación a su contexto. Fíjense todas las posibilidades creativas que esto te da. En Kotlin, qué chévere. Entonces vamos a hacer lo siguiente. UL menú, LI, A, ítem, y todo esto por 6. Perfecto. Muy bien. Bien, si ustedes se dan cuenta, estoy creando unas listas anidadas. Yo lo que quiero ahora es crear el famosísimo menú desplegable que vemos en muchas webs. Vamos a crear un menú desplegable y, amigos, atentos porque aquí vamos a aplicar todo lo que acabamos de aprender de Position Absolute y Position Relative. Si tú entiendes este ejercicio, lo captaste, ¿ok? Ya lo entendiste. Así que por favor, muy atentos y vamos a ver cómo crear un menú desplegable utilizando tan solo CSS, sin JavaScript, sin nada, solamente entendiendo Position. Así que vamos a comenzar. Vamos a poner menú, que es la clase que tiene el UL superior, ¿ya? Y a ese menú le vamos a dar, vamos a resetear todos los UL, ¿ok? Entonces vamos a poner que a menú y a menú UL, es decir, a todos los UL que estén por dentro de menú, vamos a darles list style none. Con esta propiedad lo que hacemos es quitarle todas esas viñetas, ¿ya? Y le vamos a dar margin 0 para también quitarle los márgenes y padding 0. Si quieres ser estricto, tú deberías ponerle margin top 0, margin bottom 0 y padding left 0. Vamos a ser estrictos, ¿ok? Porque esas son las propiedades que el navegador le da por defecto. Margin top, bottom y padding left. Entonces voy a resetear específicamente esas y no todas. Porque sí, se considera una mala práctica meterle margin 0 porque estás dándole margin 0 a los 4. Pero capaz tú quieras un margin en alguna de ellas, ¿no? Así que vamos específicamente a quitarle solamente a los que queremos. Bien. Vamos a hacer esto con Vamos a hacer esto con float. Lo mejor es hacerlo con flexbox. Pero como todavía no hemos visto Flexbox en el curso, no quiero complicar a nadie. Así que vamos a hacerlo con floats.
vamos a decir que menú LI van a tener float left. Así es como se hacía antiguamente. Se hacía con float left todo esto. Ahora se hace con flexbox, que es lo mejor, pero los menús se hacían antes con left. Entonces, lo que hago con float left es mandar a los ítems que están uno debajo del otro, mandarlos uno al costado del otro. ¿Ok? Y a menú le voy a dar un fondo para verlo. ¿Ok? Para verlo. Background 333. Ok, acá hay un gran problema y es que, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Que cuando tú flotas el elemento, su papá deja de contenerlo, por eso es que el background no se aplica. Entonces yo tendría que darle una de dos, overflow hidden o display table. No le voy a dar overflow hidden porque yo quiero que los submenús se vean, así que le voy a dar display table. Repito, cuando veamos Flexbox vamos a ver este ejercicio con Flexbox. Lo digo porque luego dicen, aprendimos en Escuela Digital a hacer un menú con floats, ¿no? Y alguien escucha y nunca falta el hater que dice, te están enseñando a float, ya no se usa. Es que no es así, no es así. Todavía no hemos visto Flexbox. Y menú A, todos los enlaces dentro de los menús van a tener color y text decoration none para que se le vaya ese subrayado tan feo. Muy bien, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, menú LI A, perdón, UL, es decir, todos los UL que sean hijos directos de un LI van a tener display none. Fantástico. Ahora, estos float left van a tener un... aquí en el A vamos a darle display block en cada enlace, display block, perfecto. Y un padding 0.5em, 1.5em. Hasta ahora todo esto es modelo de caja. Todo esto, amigos, es modelo de caja. Y ustedes ya saben el modelo de caja. Muy bien. Vamos a quitar temporalmente el display none de aquí. Y como ustedes ven, están todos los elementos todos raros acá, ¿no? Ahora, piensen en algo. Todos los subítems deben ser verticales. O sea, todos los submenús deben ser verticales, no horizontales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a dar un selector hijo directo. ¿Lo ven? Entonces, al darle un selector hijo directo, le estoy diciendo, oye, solamente flótame a la izquierda a los LI hijos directos del menú superior. No me flotes todos. Entonces, miren cómo ya la cosa empieza a tomar forma. ¿Ven? Empieza a tomar forma. Ya vemos 1, 2, 3. Y para que te quede mucho más claro, vamos a ponerle acá sub. Para que sepas cuál es el sub ítem y sepas cuál es el ítem de nivel superior. Y aquí le vamos a poner sub, como para que tú sepas cuál es cuál. Muy bien. Ya, ahora ya sabes cuál es cada nivel, ¿sí o no? Ahora viene lo chévere. Vamos a decir que todos los LI de nivel superior sean position relative. Eso no le hace nada al flujo, al layout. Tú sabes, un elemento con position relative no se sale del flujo, o sea, su espacio se conserva, prácticamente es como si nada hubiera pasado. Pero eso nos va a permitir que los UL que estén por debajo tengan position absolute. ¿Ves? Y ya estos elementos con position absolute ya se salieron del flujo. Ahora todo empieza a tomar sentido, ¿sí o no? Y vamos a decir que estos elementos por debajo van a tener un background 222, por ejemplo, un poquito más oscuro. Muy bien. Y que tengan un width de 200 píxeles, creo que es mucho. Oh, está bien, creo, 160. 70. Ahí está, fantástico. Miren, entonces ya tengo los elementos. Vamos a darle display none. Y vamos a decir que cuando yo haga hover en un LI, menú LI,
hover, cuando yo haga hover en un LI, el UL que sea hijo directo, no otro, solamente el UL hijo directo va a tener un display block, es decir, se va a mostrar. Ok, veamos. Oh, ¿vieron? Esto está muy chévere. Ya, miren, ya cómo se muestra esto de aquí. Y también se muestra el submenú de tercer nivel. Pero hay un problema con el submenú de tercer nivel. Y es que se muestra abajo. ¿Tú cuándo has visto que un menú de tercer nivel se muestre debajo? Se debe mostrar aquí a la derecha, ¿sí o no? Tú deberías hacer hover en el 3 y este submenú de tercer nivel aparecerá aquí a la derecha. ¿Cómo lo soluciono? Pues con position nuevamente, ¿no? Nos damos cuenta que necesitamos que los LI siempre sean contexto, siempre los LI deben ser contexto de los UL hijos. Los UL hijos van a ser position absolute. Por lo tanto, este position relative de aquí no me interesa, porque este position relative se está aplicando solo a los hijos directos. Entonces yo quiero que ese position relative sea para todos los LI. No importa si son hijos directos o son nietos o son bisnietos, para todos. El resultado es el mismo, pero ya sé que este subítem 3, como ya todos son position relative, este subítem 3 va a ser contexto de este submenú de tercer nivel. Entonces lo que haré será lo siguiente por acá. Menú, este es el primer nivel. UL, este es el segundo nivel. UL, este es el tercer nivel. ¿Ok? Va a tener un position absolute. Al final es lo mismo que nada, ¿sí o no? Porque tú sabes que ya todos los UL que están a nivel inferior ya tienen un position absolute. Así que esto está por las puras. Pero lo que sí podemos hacer es usar top y usar left o right, lo que fuera, para moverlo. Vamos a usar un top 0. Vamos a darle un color diferente, ¿ya? Background red, para que tú puedas verlo. Mira, ya apareció. Al darle top 0 se pone justo en el mismo borde superior que su contexto, que en su contexto es el subítem 3, ¿sí o no? ¿Lo ven? Es casi igual que lo que hicimos con el ejercicio de Star Wars. ¿Se acuerdan que poníamos el título arriba poniendo un top 0? Porque el top del contexto y el top del elemento se juntan. Entonces eso estoy haciendo aquí. Lo único que me falta acá es mandar ese subítem a la derecha. Y lo quiero mandar justo donde acaba su contexto. Entonces es muy fácil. Voy a decirle left 100%. Lo empujo desde la izquierda el 100%. Es decir, todo el ancho de su contexto. Y ahora veamos. ¿Vieron? Esto es muy chévere, pero muy chévere. Vamos a decir, para que esto sea muy claro, vamos a decir que este va a tener un background green, para que se note claramente. Uy, está con un hash. Ok, green, perfecto. Y por último vamos a decir que todos los LI cuando estén en hover, van a tener un background negro, pero con una transparencia, 0,0,0.5. Muy bien, veamos, ven, se pone un poquito más oscuro y miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, amigos? Lo hemos hecho a mano. Esto que a veces van a foros y preguntan, necesito un plugin de jQuery para un menú desplegable y cosas así. Miren cómo lo podemos hacer a mano tan solo entendiendo position. Es teoría, amigos, es simple y sencillamente teoría. Nos podríamos librar del número mágico 170 píxeles en el ancho de alguna forma. Sí, hay una propiedad para que se adapte al texto, al tamaño de... O sea, tenemos dos formas. Una forma es darle width 100%.
y va a tener el ancho del papá, pero bueno, no nos salva porque el papá es muy angosto, ¿sí o no? Si el papá fuera más grueso, bueno, ahí sí. Entonces, la otra forma es ya no darle al UL, sino al LI de nivel inferior, o creo que al A de nivel inferior, o a todos los A. A todos los A, me parece, vamos a darle word wrap. No wrap. A ver si esto era... White space, perdónenme. White space. Uy, ven para acá. White space. Veamos. Y lo ven, con esto nos libramos del número mágico. ¿Qué he hecho con white space? Yo les debo una clase sobre estilos de texto, es muy importante. Vamos a hacer un taller premium, se los prometo, solamente hablando de estilos de texto, ¿ya? Lo que hace white space no wrap es decirle, oye, no vayas a saltar de línea, no se te ocurra saltar de línea. Si tienes más texto, te expandes para cubrir todo el texto. Por eso es que si yo le quito el no wrap, el white space no wrap, mira cómo salta de línea. Y al quitarle esto y al ponerle el no wrap, ya no salta de línea y siempre se va a ajustar al texto. Y así, ha sido una muy buena pregunta la de... ¿quién me hizo esa pregunta? Perdónenme, Jorge. Nos libramos del número mágico, porque es verdad, hay que evitar los números mágicos. Para los que no sepan, los números mágicos son esos números que tú los pusiste así al ojo, ¿no? Ok, a ver, 100, no, 120, no, 130, y así vas calculando, ¿no? Hay casos en que ya, pues, ¿no? Tal vez tú estés diseñando una interfaz y quieres acomodar algo así precisamente, pero en lo general sí es recomendable evitar los números mágicos. Pero hay que tener en cuenta que yo lo he puesto en el A. ¿Por qué lo he puesto en el A? Porque el A es el elemento que contiene a los textos. Si yo lo ponía en LI o en UL, no iba a funcionar. Es el A el elemento que contiene a los textos. Ahora vamos a hablar de Position Fixed. Position Fixed, bueno, esto está con SAS. Vamos a ponerlo con CSS purito. Muy bien. Perfecto. Como su nombre lo dice, Position Fixed fija un elemento. Lo fija respecto al viewport. Así que vamos a ver sus características. En primer lugar, fija al... vamos a seguir el mismo patrón que hemos visto para los anteriores, ¿no? Pierde su espacio en el flujo, no lo conserva. Similar al Position Absolute, ¿ok? Pierde su espacio en el flujo. En segundo lugar, su contexto es el viewport, es decir, ya no le importa que el papá sea posicionado, el abuelo como en absolute. No, ahora su contexto es el viewport siempre, ¿ya? Si no te acuerdas qué es viewport, viewport es todo el espacio disponible en pantalla para tu página web. Entonces, ese es el contexto de un Position Fixed. 3. Sus dimensiones se ajustan al contenido. Eso es igual que con Position Absolute. ¿Ok? Claro, salvo que tú hayas especificado width y height a mano. Bueno, en ese caso obviamente se respeta, ¿no? Salvo que se haya declarado su tamaño. Voy a escribirlo para evitar confusiones, ¿no? Pero si tú no has declarado ni width ni height, se va a ajustar a su contenido. Muy bien, entonces hagamos la prueba. Tenemos aquí un main header. Y background 222. Color Muy bien, ahí está. Padding. Un M, Text Align Center. Perfecto, ahí lo tenemos. Escuela digital. Vamos a darle un color más azulito. HSL. Vamos a tener una clase de color donde les voy a contar muchos tips de color, ¿ya? Pero por ahora, simplemente hágame caso. 210. Ahí está, qué lindo color, qué bonito color. Ya.
Ya, entonces, un position fixed lo que hace es que se fija en el viewport. Pero otra cosa interesante del position fixed es que se queda fijo en el viewport sin moverse con el scroll. Porque hasta ahora Absolute y Relative se mueven con el scroll. Cuando yo hago scroll por la página, ellos se mueven. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá body y vamos a decir que va a tener un padding bottom de 100M. ¿Ok? Eso es solamente, vamos a ponerle más, 200. Eso es solamente para crear un scroll. Miren, yo creo un scroll y el elemento se va. Es normal, claro, es normal que se vaya. Eso es lo que uno espera cuando hace scroll en una página, ¿sí o no? Que los elementos se vayan. Si yo le pongo al main header, le pongo position absolute, como ustedes ven se redimensiona, y si yo hago scroll, pues también se va, es lo normal. Si yo hago position relative, también se va. ¿Qué pasa si yo hago un position fixed? Bueno, primero que se ajusta a su contenido, como ustedes ya saben, pero miren qué curioso, miren cómo hago scroll y el elemento se ha quedado ahí. No hace scroll. No hace scroll para nada. Entonces, como les dije hace un momento, su contexto es el viewport. Entonces, miren, si yo pongo bottom 0, ¿qué pasará? Se va abajo, miren, ¿ven? Esto me puede servir para notificaciones, por ejemplo, ¿no? Notificaciones de alguna interacción del usuario. Cuando el usuario llena algún dato, por ejemplo, podría aparecer aquí una notificación en position fixed y luego ocultarse unos segundos después. Si yo le pongo right 0, se va para allá. Ahora tiene bottom 0, right 0. Si yo no pongo nada, se queda arriba. Vamos a darle width 100% y ahí está. ¿Lo ven? De esta manera tenemos un position fixed, que es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Escuela Digital. ¿Los molestos avisos publicitarios que los tienes que cerrar usan position fixed? Sí, en la mayoría de los casos sí. Miren acá, miren cómo el menú superior de Escuela Digital, el header, es un position fixed. ¿Ven? Cuando tú quieres que algo se vea siempre y así el usuario haga scroll, no deje de verlo, tienes que usar position fixed. En este caso, en Escuela Digital, hay dos elementos con position fixed. El header, que contiene al logo, al menú y al buscador, y el chat, porque son los dos elementos más importantes para que el usuario pueda encontrar lo que busca. El menú para poder navegar por la página, el buscador para encontrar algo, el logo, porque al final es la marca, ¿no? Entonces es importante que la persona sepa en qué página está. Y también el chat para poder pedir ayuda a un agente, a una persona de soporte de Escuela Digital. Entonces ya sabes, cada vez que tú quieras que algo no se vaya con el scroll, ponle position fixed. Sin embargo, ten en cuenta que ese position fixed podría tapar elementos eventualmente. Mira, ¿qué pasa si yo pongo debajo un párrafo? Mira, ese párrafo fue tapado. ¿Ven? Ese párrafo fue tapado. Y eso no quiero yo. Ahora, ¿por qué apareció este espacio acá? ¿Quién me lo dice? Ya, a estas alturas del curso ustedes ya saben por qué apareció un espacio ahí. Así que, ¿quién me lo dice? ¿Por qué apareció un espacio ahí? ¿Saben qué pasa? ¿Tiene margen? No tiene margen. No tiene ningún margen. Bueno, el párrafo, claro, tiene un margen ya empujado esto. Eso ustedes ya lo saben a esta altura del curso, ¿no? Ya saben eso, que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo importante. Tanto position fixed como position absolute como position relative, y bueno, fue algo que se me escapó decirlo, pero ténganlo en cuenta, su posición inicial va a ser su posición original en el flujo. Ahí se me escapó eso, les pido perdón. ¿Qué cosa es su posición inicial? Su posición inicial es donde aparecen apenas le pones el position.
¿Dónde aparecen? ¿Se mueven o no se mueven? Por ejemplo, miren, yo le voy a quitar el position fixed a este. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando le doy el position fixed, aparece este de acá. Aparece este hueco porque lo ha empujado este elemento. ¿Ok? Porque él ha perdido el flujo. O sea, es una cosa larga de explicar, pero ustedes lo van a entender con el tiempo. Pero ¿cómo yo solucionaría esto? Tú podrías darle margin 0 al párrafo, pero el detalle es que aquí no es tanto el párrafo, porque aquí tú quieres que haya un position fixed pegado arriba. Yo recomendaría que acá hagas un top 0. No lo habíamos especificado, claro, no lo habíamos especificado porque no era necesario. Sin el párrafo, miren, vamos a poner el párrafo en display none para que se oculte, ¿ok? Vamos a quitar el position fixed. ¿Y ven? Está ahí. Entonces, cuando tú le das el position fixed, no cambia de posición. Cuando tú a un elemento le das position absolute, tampoco cambia de posición, y cuando le das relative, tampoco cambia de posición, salvo que ocurran cosas raras como esta, ¿no? Que haga que otro elemento externo a él, que nada tiene que ver con él, pero que otro externo lo empuje por colapsado de márgenes, por ejemplo, ¿no? Acá si le quito el top 0, le pongo el position fixed y se origina ese hueco. Pero no es por él, es por el colapsado de márgenes que ha generado el párrafo. Ténganlo en cuenta. Pero los elementos con position no se mueven al darles el posicionamiento. Eso es importante porque a veces uno pone position absolute, top 0, left 0, y a veces esos top 0, left 0 no es necesario, no son necesarios, dependiendo del caso. Por lo tanto, la mejor forma de solucionar este problema, como ya dije, era ponerle un top 0. Así, aunque hay colapsado de márgenes verticales, igual el elemento con position fixed se pega arriba y se olvidó de todo. Como antes no le habíamos puesto top 0, pues se empujaba, ¿no? Pero ahora sí le especificamos un top 0 y se acabó. Ya no hay nada que lo moleste. Pero tenemos otro problema. Está tapando un pedazo del texto. Miren, si ponemos un H1 acá o un H2, bienvenidos, lo va a tapar. ¿Ven? Está detrás. Es incómodo, ¿no? Entonces, cuando tú tengas un position fixed, siempre por favor asegúrate de darle un padding top al body. Bueno, esta es una de las maneras, pueden haber otras, pero la manera más fácil es un padding top al body que compense el espacio que está ocupando el elemento con position fixed. Entonces, por ejemplo, 50 píxeles. Y ya, ¿lo vieron? Entonces, de esa manera yo compenso el espacio que está comiéndose este elemento con position fixed. Vamos a hacer un ejercicio para practicar lo que hemos aprendido de position fixed, y lo que vamos a hacer es crear un menú vertical, pero que esté a un lado, pegado a un lado. Eso es algo que se hace mucho en algunas páginas web, principalmente en documentación. Cuando vamos a una librería, a un software y hay documentación, generalmente los capítulos están en la izquierda con un menú, pero ese menú está posicionado de manera fija, está en fixed. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, ¿ya? Vamos nosotros a crear aquí una estructura. Vamos a crear un nav. Bien. Y aquí en ese nav vamos a crear un UL, LI, A. Este A va a tener un H, ¿cómo se ponen atributos en...? No me acuerdo cómo se ponen atributos en Emmet. ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver si es así. Oh, sí es así. Así era, perfecto. Entonces, ítem. Ya, y esto lo vamos a multiplicar por 15. Oh, pero no se puso el... ¿Cómo es esto? Ok, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5.
Ok. Ok, fantástico. Ya lo tengo. Tengo 15 elementos de menú. Muy bien. Tengo un menú con 15 ítems. Perfecto. En un nav. Y al lado lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un main. ¿Ya? Y en ese main voy a poner un H1 que diga, por ejemplo, curso CSS desde cero. Ya, ese es el título. Y debajo voy a poner varias secciones que van a corresponderse con estos elementos de aquí. Entonces vamos a poner section. Ese section va a tener dentro un H2. Veamos si funciona. Un H2 que va a decir sección y el número más un párrafo. ¿Cómo hago un lorem acá? No quiero que pase nada. Ok. Perdónenme que esté demorando en esto, pero es importante. Ya, y entonces todo esto por la misma cantidad. 15. Vamos a ver si funcionó. ¡Ay, qué chévere! Funcionó. No suelo usar Emmet, pero bueno, en este curso lo estoy usando. Bien. Ya lo tengo. Vamos a decir P más. Vamos a hacer que haya 2 párrafos, ¿ya? Por cada sección. Listo. Muy bien. Ya tengo mi HTML. Ahora vamos al CSS, que es lo que nos interesa. Lo que vamos a hacer aquí es que el nav voy a usar. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Vamos a usar aquí un class main nav. Solamente voy a ponerle clases a los elementos más importantes, ¿ya? Para ganar tiempo. En el proyecto final sí lo vamos a hacer como se debe hacer. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí nav position fixed. Muy bien. Y vamos a ponerle un background HCL. Vamos a ponerle el mismo background que puse hace un rato. No, va a ser gris. Va a ser gris, entonces va a ser un... vamos a ponerle con hexadecimal nada más. DDD. Main nav es, perdónenme. Main nav. Ok, genial. Ya está. Y el UL que está dentro del main nav lo vamos a resetear como ustedes ya saben, ¿no? Vamos a darle UL. Acá vamos a darle list style none, margin top 0, margin bottom 0 y padding left 0. Muy bien. Perfecto. Y ahora a los que estén dentro, recuerden que yo no debería hacer esos descendientes. El UL debería tener una clase, ¿no? Incluso vamos a hacerlo porque... pero va a demorar. Es que como que me remuerde la conciencia enseñarles a hacer esto sin clases. Main menú. Ok, y como hago un selector... ¡Uy! Ahí está, fantástico. Main menú. O vamos a ponerle menú ítem. Menú ítem. Y acá, class, menú, link. Perfecto.
Mucho mejor usar clases, porque así nos evitamos estas cosas raras. Incluso acá vamos, este es main menu. Entonces miren cómo al ser main menu ya no tengo que hacer selectores descendientes, solo hago así, main menu. ¿Ven? Es mucho mejor, mucho más práctico. Muy bien. Y ahora, menú, item o ítem, como quieras decirlo. Y debajo, menú link. ¿Ven? Ya no necesito hacer selectores descendientes. Es mucho más práctico y ya me olvido de la cascada, me olvido de la especificidad incluso. ¿Ven? Todo lo hago con clases. Es mucho mejor. Bien. Ahora vamos a decir que el menú link, que son los enlaces, va a tener un display block, va a tener un line high de 3, por ejemplo. Muy bien, perfecto. El main menú va a tener un width de 25%. ¿25% de quién? ¿Ah? Se supone que del viewport, pero... No, perdóneme. No es acá. El main nav es el que tiene fixed. Por lo tanto, el main nav debe tener 25%. Y ese sería el 25% de todo el viewport, porque recuerden que es relativo al viewport. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí está mucho mejor. Vamos a darle un top 0. Porque por el colapsado de márgenes verticales, el H1 lo estaba empujando, ¿se acuerdan? Muy bien, eso ustedes ya lo saben. Ahora, el main va a tener un margin left de 27%. Muy bien. ¿Por qué 27%? Pues simple, ¿no? Porque 25% ha sido ocupado por este menú. Miren cómo esto se mueve. Y ahora el menú está estático acá, porque le he puesto position fixed. Vamos a diseñarlo bonito. Vamos a decir que el menú, los menú link van a tener un text decoration none. Van a tener un color 222, un color así más oscurito. Perfecto. Y van a tener un padding left de 1 Fantástico. Y por último, este menú item de la derecha, perdón, los menú items son los LI. Entonces esto va a tener un border bottom, un pixel solid CCC. Ve, para que sea un poquito más oscuro. Perfecto, ya está. Miren, ítem 1. Ítem 2. Uy, no nos está llevando a los que correspondan. No tiene las clases. No puede ser. No le puse. No le puse aquí las clases. Vamos a tener que volver a construir esto. Por suerte está hecho con Emmet, así que con el atajo lo puedo volver a construir. Era section. Y dentro del section había un H2. ¿No? Y ese H2 tenía ítem y el número. No, sección. Y luego al mismo nivel había un P que tenía un lorem. Y al mismo nivel voy a tener tenía otro P con otro lorem. ¿No? Y todo esto multiplicado varias veces. Y aquí tengo que hacerle un atributo. Y ese atributo tiene que ser igual que los de aquí. Entonces sería item id igual item y el índice. ¿Sí? Vamos a ver si funciona por 15. Perfecto. Parece que funcionó. Veamos. Ítem 1, ítem 2, 3, 4. ¡Qué chévere! 10, 11, 12. ¿Ven? Ahora tú dirás, sí, pero es que eran 15 y los demás no se ven. Claro, no se ven. Pero para eso tenemos a nuestro amigo Overflow Auto. Ok. No, este es el main nav. ¿Está bien? Sí, es el main nav. Entonces, ya sé qué pasa. Tenemos que darle un height 100% para especificar. Ok, especificamos la altura y ahora sí. ¿Ven?
Entonces, de esa manera hemos creado un menú lateral. Incluso este mismo principio se usa cuando tú haces un menú responsive. Por ejemplo, vamos a escuela digital, vamos a presionar F12, vamos a irnos a la vista de teléfono, ahí está. Vamos a ponerle, por ejemplo, un iPhone. Uy, ¿por qué esto ha salido así? Qué extraño. No sé por qué ha salido así, así no es. Pero bueno, ya luego lo miramos. Pero miren, ¿ven? Esto que ustedes ven es simplemente lo mismo que ven acá, solo que oculto. Y cuando hago clic en el botón, aparece. ¿Cómo? Igualito, ¿se acuerdan lo que hicimos con el póster de Star Wars? Que cuando hacía hover aparecía porque con top estaba fuera, entonces luego le ponía un top 0 para que regrese. Eso mismo se está haciendo acá. Tiene un left negativo y cuando presiona el botón, el left se vuelve 0 y entonces se posiciona bien. Listo, así de sencillo, igualito que el ejemplo de Star Wars que hicimos, solamente que con un botón. Y así, amigos, pueden crear menús responsive bastante bonitos. Y vamos a hablar rápidamente del Z-Index, rapidito. Vamos a crear 3 divs. 1, 2 y 3. Ellos van a tener 1, van a tener 2, van a tener 3. Muy bien. Tengo 3, entonces vamos a añadirle una clase más. La clase capa. Muy bien. Entonces digamos que todos los elementos con la clase capa van a tener un width de 200 píxeles, un height de 200 píxeles también, un opacity, que es la transparencia. Entonces si le pongo 0.7, 70% de transparencia, muy bien. Y luego el 1 va a tener un background de HSL, por ejemplo, verde, RGB, R120, 150. Veamos. Perfecto, vamos a darle un 50 por acá. 80. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo para los demás. Solamente cambiando aquí 2. Aquí 3. Y vamos a decir que este va a tener, por ejemplo, un 200. Y este va a tener, por ejemplo, un 300. Va a ser no, 300. Sí, un moradito. Perfecto. Listo. Y cada uno de ellos va a tener un font size grande, por ejemplo, 3M. Muy bien. Text Align Center. Line height 200 píxeles. Para que esté centradito. Muy bien. Color. FFF. Perfecto. Listo. Tenemos nuestras 3 capas. Y con esas capas vamos a aprender a trabajar con Z-Index. ¿Ya? Vamos a hacer que los 3 elementos sean posicionados relativamente. Los 3. Listo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si no son posicionados relativamente, pues el Z-Index no funciona. Así que hagamos que el 2 tenga un top de menos 50, menos 100 píxeles y un left de 100 píxeles. Muy bien. Y que el 3 tenga un top de menos 200 píxeles y un left de menos 200 píxeles. No, positivo acá. Muy bien. Como ustedes pueden ver lo que yo estoy haciendo, miren, vamos a quitarle la opacidad acá. Perfecto, le he quitado la opacidad. Y como ustedes pueden ver, el 3 aparece encima del 2 y el 2 aparece encima del 1. A pesar de que yo no les puse Z-Index a ninguno de ellos. No les he puesto. Recuerden que Z-Index es una propiedad que me permite cambiar la posición de las capas. Sin embargo, recuerda que aunque tú no especifiques un Z-Index,
Los elementos o las capas van a aparecer según su orden en el flujo. Como la capa 3 es la última, pues esta capa 3 aparece justamente encima de la 2. Como la 2 está después en el código que la 1, aparece encima de la 1. ¿A qué quiero llegar? A que existen varias ocasiones en las que la gente usa Z-index cuando no debería, porque basta saber que las capas se ponen una encima de la otra según el flujo. ¿Ok? En este caso no es necesario. Pero si yo quisiera hacer que la 2 esté encima de la 3, o que la 2 esté debajo de la 1 y cosas así, ya empezar a hacer variaciones, ya necesito Z-index. El Z-index simplemente es un número, puede ser positivo o puede ser negativo. Es muy fácil. A mayor número, más arriba en la pila de capas. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí la 1, Z-index 100, y automáticamente aparece por encima porque le he dado un número alto. Pero si al 2 le pongo Z-index 200, ahora este aparece por encima de todo porque es más alto, y si es el número 200 es más alto, y si al 3 le pongo Z-index de 1000, aparece más arriba. Le puedo dar un Z-index muy alto para que nadie nunca le gane, pero no son buenas prácticas, en serio. A veces nosotros nos dejamos tentar y le ponemos un Z-index muy alto y realmente no son muy buenas prácticas. ¿Ok? Eso es todo con el Z-index. No hay más que explicar. Solamente 2 tips quiero comentarte. El primer tip es que evites la tentación de poner Z-index correlativos. Es decir, poner Z-index 3, poner Z-index 2 y poner acá Z-index 1. De funcionar, funciona, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si luego en tu diseño quieres meter otro elemento entre el 1 y el 2, ya no tienes un número, porque están correlativos. El 1 tiene Z-index 3 y el 2 tiene Z-index 2. ¿Cómo metes uno en el medio? Te tocaría cambiar este a 5 y el que esté en medio ponerlo, este a 4 y el que esté en medio ponerlo a 3. Pero vuelves a tener el mismo problema si es que más adelante tu diseño cambia y necesitas otro elemento. Entonces, la recomendación es evitar esto. No uses números correlativos. Usa, por ejemplo, 10, de 10 en 10, de 20 en 20. Ya tuve. Cada proyecto debe tener una guía de estilos. Una guía de estilos significa cómo van a trabajar. Si son 5 personas en el proyecto, tienen que definir cómo van a trabajar. No puede trabajar un miembro del equipo de una forma y el otro miembro de otra. Tienen que ponerse de acuerdo. Entonces pueden decir, los Z-index van a ir de 20 en 20. Puede ser eso en su hoja de estilos, o de 100 en 100, o como ustedes quieran. De tal manera que si en algún momento hay que meter un elemento por el medio, pues al menos tienes un rango de números de dónde elegir. Eso es el primer tip. El segundo tip que quiero contarles sobre el Z-index tiene que ver con los pseudoelementos. Esto es algo muy interesante y que la gente se confunde mucho con esto. Miren, vamos a usar el 1. Vamos a decir que el 2, display none, y el 3, display none, los voy a ocultar solamente para este ejercicio. Y me voy a quedar con el 1. Y voy a decir que 1... before, voy a crear un pseudoelemento. Ese pseudoelemento va a tener un content vacío, va a tener un display block para que se dibuje, va a tener un width de 150 píxeles, un height de 150 píxeles y un background que lo vamos a traer de acá, pero va a tener otro colorcito. Por ejemplo, va a tener un color tirando a naranja que sería un 30. Perfecto, un 30 ya es naranjita. Muy bien, este es el pseudoelemento. Vamos a darle position absolute al pseudoelemento. ¿Saben qué pasa con los pseudoelementos? Que a nivel de, no existen en el DOM, ¿no? Pero a nivel práctico son como hijos del elemento del cual fueron generados. Por lo tanto, este before es como si fuera un hijo de este 1. ¿Ok? Entonces, este 1 ya está posicionado de manera relativa. Por lo tanto, este before ya tiene como contexto a su padre, al verde. O sea, este cuadro naranja tiene como contexto al cuadro verde. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a moverlo. Top 100 píxeles. Left 100 píxeles.
Muy bien, lo hemos movido. Vamos a darle 120, vamos a darle 120. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero enviar este atrás? Yo he dicho que se pueden usar Z-index negativos, es verdad. Pero ocurre algo muy curioso con los pseudoelementos. Mira, Z-index -1. No funciona. ¿Ves que no funciona? ¿Qué tal que yo le pongo -1 y acá -2? No funciona. ¿Qué tal que yo le quito el Z-index al 1? Funciona. Ese es un tip que así nomás no lo encuentras, y eso pues lo aprendes con la práctica, peleando, llorando con proyectos. Y es una cosa muy curiosa. Cuando tú quieras mandar un pseudoelemento detrás de un elemento, tienes que darle al pseudoelemento un Z-index negativo, pero el elemento original no puede tener Z-index. Si tienes Z-index ya no vas a tener forma de mandar al pseudoelemento por detrás. Tengan cuidado con eso. Si en algún momento quieren mandar un pseudoelemento por detrás por cosas de la vida, porque tu diseño es así, pues tengan en cuenta esto. ¿Sí? Listo, amigos. Y por último, para cerrar ya con la clase de hoy, esto es muy chiquito, quiero contarles acerca de Position Sticky. Por ahí me están diciendo que funciona en Chrome y no sé qué, pero hasta donde yo he visto, no. Hasta donde yo he podido probar, hasta la fecha no es soportado. Vámonos acá en iOS. Sticky. Acá nos dice que Chrome lo soporta, sin embargo, vamos a ver 222 aquí. Pero nos dice que en la última versión, ¿será que yo no estoy actualizado? Vamos a mirar. Configuración. Estoy en 55. ¿Qué versión me dice 56? Miren cómo son las cosas de la vida, ¿no? En la versión 56 ya se está aceptando a Position Sticky. Edge todavía no lo soporta. Safari necesita el prefijo WebKit. Opera ya lo soporta. Opera Mini no lo soporta. El navegador de Android no lo soporta. Eso es grave porque mucha gente usa el navegador de Android. Tú dirás, no, yo uso Chrome for Android. Sí, pero cuando tú abres un link de Facebook no se abre Chrome, se abre un navegador embebido, ¿cierto? Ese navegador embebido es el navegador embebido de Android. No es Chrome. Entonces ahí, por eso es que luego vienen problemas que se ve bien en Chrome, o sea, desde el Chrome de Android se ve bien, pero cuando lo abren de Facebook no se ve bien, claro, porque no es el mismo Chrome. Son dos navegadores diferentes. Entonces como que todavía falta un tiempo para poder usar bien Position Sticky. Pero igual vamos a ver de qué se trata. A mí me tocaría actualizar el navegador para poder usarlo. Pero no puedo actualizar el navegador, no sé qué error ha habido. Al final no importa porque igual no lo iba a actualizar porque estamos en clase. Pero vamos a hacerlo en Firefox que sí lo soporta. Entonces es muy fácil, es muy fácil. Vamos a poner header. Hola. No. Sí. Según la especificación, Position Sticky es una mezcla entre Position Relative y Position Fixed. Entonces, por ejemplo, H1, bienvenidos. Y aquí voy a poner simplemente un menú, una barra de menú, nav, menú. ¿Ok? No voy a escribir nada, no voy a crear el menú porque es mucho, ¿no? Simplemente voy a dejarlo así. Muy bien. Luego en el CSS voy a decir que en el body todo va a tener text align center para que todo se vaya al centro. Muy bien. Y el nav va a tener width 100%, padding un M y background igual HSL 190 80 50. Ah, qué bonito color. Qué bonito color. Muy bien. Perfecto.
Entonces, Position Sticky lo que hace, miren, tengo que poner acá un padding button 150M porque quiero generar un scroll. Ok, tengo un scroll acá. Entonces, Position Sticky lo que busca es hacer lo que hemos hecho siempre con JavaScript. Es decir, que cuando hagas scroll y el elemento llegue a cierta parte en el viewport, el elemento ya no siga moviéndose con el scroll, sino que ahí se fije. Es como un Position Fixed dinámico. O sea, no es fixed hasta que se cumplan ciertas condiciones y ahí se vuelve fixed. Por eso es que la especificación dice que es una mezcla entre relative y fixed. ¿Cómo lo conseguimos? Necesitamos dos pasos. El primer paso es declarar un position sticky. Eso es muy fácil. Pero aún no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque necesitamos un segundo paso. El segundo paso es decirle cuánto espacio entre la parte superior y este elemento debe haber para que este elemento se vuelva sticky. Por ejemplo, si le digo top 20 píxeles, cuando haya 20 píxeles de separación se va a volver sticky. Veamos si funciona. Oh Dios, ¿por qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo mal? Salvo que requiera contenido, pero no creo que sea por contenido. Salvo que sea porque le he dado un padding button en vez de darle contenido. Cosa que no creo. Pero para estar seguros vamos a poner aquí un P. Vamos a hacer varios P. Ok. Oh, miren, era eso. Cosas que se aprenden. No lo he probado porque justamente no hay el soporte necesario, pero fíjense que era justamente que necesita contenido. Necesita contenido. Yo como yo fingí un scroll a partir de un padding, no me aceptaba. Pero desde el momento en que yo le pongo contenido real, ya me acepta, miren. Ahora le pongo 0. Veamos. ¡Pum! Se pega. ¡Qué chévere! Pero igual le falta todavía un largo camino hasta ser estándar. Así que por ahora hay que seguir usando JavaScript para esto.